y bienvenidos a este Café Omni Paranormal. Y en esta ocasión les hablaré sobre la extraña vivencia nocturna que ha tenido una familia de Huelva, España, sobre todo una mujer, y que ocurrió durante la misma. ¿Qué es lo que vio? Experiencia BDD, la extraña visita nocturna a una familia de Huelva. Las parálisis del sueño o los terrores nocturnos son experiencias intensas y reales que pertenecen a lo onírico, aunque a veces son más lúcidas y provocan serias dudas. Son muchas las personas que durante el sueño pueden experimentar lo que se denomina como parálisis del sueño o terrores nocturnos, una experiencia intensa y real que pertenece a lo onírico pero parece real. Sin embargo, hay otras que son más lúcidas y provocan la duda, sobre todo cuando hay constancia de que lo vivido no ha sido un sueño. Es lo que le ocurrió a la testigo, ¿no?, que cita este sitio, huelvainformación.es, y que se llama Paloma C., que quiso ponerse en contacto con ellos para ver si había respuestas a lo que le había ocurrido. La parálisis del sueño suele ser definida como un trastorno en el cual la persona que lo sufre vive un despertar incompleto. Este fenómeno aparece entre la transición del sueño y la vigilia, ya sea cuando aquella se adormece o bien al despertar. Aunque tiene muchos matices y el caso que nos ocupa no se podría decir que encaje en su definición. Ella les contaba: estaba en el campo que tenemos en las afueras de Huelva. Hemos pasado buena parte del verano aquí porque está cerca de la playa, tiene piscina y se está muy bien. Mi marido, cuando ha tenido vacaciones, ha estado aquí y por la noche, estando yo en el trabajo, se iba y regresaba por la mañana. Fue una de esas noches cuando me pasó lo que te voy a contar, comenzaba Paloma. Serían las 12:05, hoy 10. Mi marido ya se había ido, pues entraba a las 11 a trabajar. Estuve viendo un rato la televisión y luego puse la radio, que es la forma en la que suelo tomar el sueño. No me había dormido aún y me puse los cascos. Lo hago siempre y así me aíslo de todo, sea los auriculares, ¿no? Y fue entonces cuando sonó un pitido muy fuerte, tanto que me dolió el oído. Entonces vi una gran luz en la ventana. Pensé que podría ser un helicóptero o algo similar, porque aquí es difícil que entre un coche, salvo que sea nuestro, y si hubiera sido Paco, el marido, me hubiera avisado antes. La cosa es que me llamó la atención y fui a la ventana del dormitorio a ver qué era aquello, pero no vi nada. Me volví a acostar y me quité los cascos, no fuera a ser que sintiera algún ruido. La casa tiene alarmas en puertas y ventanas y hubiera saltado. Me di una vuelta por la casa, pero no había nada normal. Volví a acostarme y entonces pasó lo peor, decía con una cara que evidenciaba el nerviosismo del recuerdo. Estaba acostada y viendo qué poner en la televisión cuando entró una luz muy grande en el dormitorio y vi como unas formas, unas siluetas casi humanas que se acercaban a mí. Me entró mucho sueño en ese momento y medio adormilada vi cómo se acercaban dos formas a donde yo estaba. Eran dos seres con los brazos largos y que apenas podía ver porque me molestaba la luz, aunque los brazos sí me llamaron la atención y los rasgos de la cara, que eran mínimos, una abertura que supongo que sería la boca y los ojos grandes. Se acercaron, me tomaron el brazo y me pincharon con algo. No me molestó, pero sí lo noté. Entonces uno de ellos se alejó y el otro me puso algo en la frente y tras unos minutos me dejó y se fue aquello. Simplemente es como si se apagara y ya no hubiera nada. Entonces me recuperé y me senté en la cama. Lo primero que hice fue tocarme la sien, que era donde me puso ese aparato. Luego me miré el brazo y tenía como la picadura de un mosquito, pero sin ser picadura. Vamos, que se veía perfectamente. Me miré en el espejo y en la sien sí tenía como un doble aro muy raro. Llamé a Paco para contarle lo que me había pasado y me dijo que habría sido un sueño, pero que lo miraría en las cámaras de casa a ver si se había grabado algo. Me llamó al rato y me dijo que la cámara del dormitorio estaba en negro desde hacía 2 horas. Miré el reloj y vi que no eran las 12 y algo, sino que ya eran las 2 de la mañana, pero no tengo el recuerdo de haber dormido o que hubieran pasado 2 horas, finalizaba la testigo, y es como un missing time, ¿no? En ocasiones suele ser que este tipo de experiencias puede ser confundida con la de parálisis del sueño y con eso se justifican esas visiones casi quiméricas. En el caso de Paloma podría ser una de ellas, pero eso no justifica el anormal funcionamiento de la cámara de seguridad del dormitorio, de la aparente pérdida de tiempo sufrida por la testigo víctima y por las marcas que tenía en el brazo y en la frente. ¿Qué fue lo que le sucedió? Puede que se ajuste a lo que se llama experiencia con BDD, más relacionado con las abducciones y el fenómeno ufológico, por las descripciones hechas, que con otra cosa. No obstante, en opinión de los más escépticos, no se trataría más que de las proyecciones mentales propias de temores, de reacciones en cambios en nuestro organismo o en las condiciones de la habitación y que pueden ser confundidas con algo real. En el caso de Paloma, las marcas, así como una terapia de hipnosis regresiva, dieron como resultado que su experiencia fue real y por datos facilitados con más alcance del que se le puede suponer. Quizás lo imposible, en esta ocasión, sea lo que más se ajusta a la realidad. Así que
Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta experiencia? Hoy en día están, bueno, saliendo en muchos medios como que están blanqueando las parálisis del sueño y qué son, pero lo hablan desde un punto de vista científico y obviamente escéptico, no mencionan nada relacionado a abducciones o experiencias extracorporales, ¿no? O sea, de salida fuera del cuerpo, o sea, sino que dicen, no, o sea, puede ser por terrores nocturnos, obviamente, puede ser que la persona no tiene una buena calidad del sueño, puede ser también, o sea, que la persona duerme boca arriba. Todos los que dormimos boca arriba, o sea, y es más, dicen, aunque sea una vez en la vida, las personas suelen tener una parálisis de sueño. A mí no me pasó nunca. ¿A ustedes les ha pasado? O sea, a mí sí me pasó una parálisis, pero estaba bien consciente. O sea, ya lo conté en alguna ocasión, que fue una experiencia de contacto en Talampaya. Pero ese es otro tema, ¿no? O sea, como dije, yo estaba consciente, no estaba dormida. En estos casos se produce cuando la persona se está prácticamente durmiendo y ahí tiene esa parálisis, ¿no? O se despierta, parece que se está despertando y está paralizada, obviamente, bueno, no se puede mover, ve a ciertos personajes, ¿no? Que hasta incluso los han dibujado, o sea, algunos como más demoníacos, podría decirse, pero sí que ven a esos visitantes de dormitorio, que también está muy relacionado con el tema de visitantes de dormitorio, con el tema de abducciones, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguno de ustedes ha vivido parálisis del sueño? O sea, ¿qué ha sentido? ¿Qué ha visto? O sea, ¿se ha hecho regresiones? O sea, que bueno, en esos casos a veces, obviamente esas hipnosis ayudan, ¿no? Esas terapias de regresión. Pero sí que, bueno, o sea, es un caso muy interesante donde ella describe, donde ella tiene las marcas, ¿no? O sea, que muchos a veces dicen, incluso escépticos o incluso ufólogos, también como escépticos prácticamente, ¿no? Que se basan obviamente solo en el método científico, en que no hay nada más allá de eso, no es una experiencia hasta podría llamarse con un lado espiritual, sino que, bueno, en el caso de las abducciones no es para nada positivo, pero incluso en las otras experiencias de contacto, ¿no? Ellos dicen, no, solo el método científico, si hay marcas, es una experiencia de contacto, si la persona lo pasó mal, es una experiencia de contacto, y si no, no lo es. Y no es así, no es blanco ni negro cuando se habla de contacto o contactismo, ¿no? O sea, evidentemente esas personas se olvidan de eso, que incluso llama bastante la atención porque muchas veces son personas que han vivido una experiencia de contacto y en principio su experiencia de contacto no ha sido negativa, sino todo lo contrario, pero parece que después con el tiempo se olvidan y rinde más decir que la experiencia fue horrible, ¿no? O que incluso les dejaron marcas espantosas. Pero ese es otro tema, como digo, de esos ufólogos que son hasta prácticamente escépticos, ¿no? Que solo se basan en el método científico y, como digo, si una experiencia de contacto sale de eso, o sea, o es como, tiene hasta como un lado más espiritual, podría decirse, no, eso no es una experiencia de contacto según esas personas o personajes, porque a esta altura ya son personajes. Pero como digo, ese es otro tema. En el caso de esta mujer, bueno, lo que vivió, bueno, tiene incluso un missing time, o sea, no habla también de esta experiencia no muy favorable por precisamente lo que vivió, aunque dice, sí, me pincharon, o sea, lo sentí, pero bueno, después le habían puesto otro aparato, ¿no? Y le deja esas marcas, pero bueno, ve a estos seres, ¿no? O sea, que igual, o sea, si bien, como decía, para ella tal vez no fue algo obviamente del todo positivo, ni hablar, pero o sea, sí que tampoco, bueno, a ver, fue una típica abducción en donde pinchan, meten y sacan determinados aparatos, o sea, bueno, ¿no? En este caso ella dice, no, sí, sentí eso, pero bueno, hasta ahí. O sea, que me pincharon, o sea, después había como una picadura. Bueno, en ese caso, esta mujer tuvo, podría decirse, esa visita de los visitantes de dormitorio, ¿no? Así que bueno, ¿qué opinan ustedes? Y si hay alguien que lo ha vivido, ¿no? Porque como les decía antes, ¿no? Que dicen, aunque sea una vez en la vida, las personas lo viven. O sea, y tal vez, o sea, tienen esas parálisis del sueño, como decía, por algo tan ridículo de dormir boca arriba. No, la verdad que eso tampoco cierra, no es muy científico que digamos. Aunque sí, bueno, hablan de la narcolepsia, como les decía, otras cuestiones. A seguir investigando, bueno, obviamente ser críticos, ¿no? Obvio, y ver qué es y lo que no es. Como muchas veces le digo, este caso fue muy interesante. De hecho, deben haber muchos casos más así.
Y bueno, hay otros casos, ¿no? Que es de desdoblamiento, que ese es otro tema, o sea, o experiencias extracorporales, ¿no? Salida del cuerpo y demás. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, quienes van llegando hasta el próximo video. Que tengan una excelente semana y nos veremos. Gracias por estar acá. Adiós.